Entonces, este más bien es... entonces aquí la derivada sería básicamente que me deja dos veces este valor y este valor es C, ¿no? Entonces, dos veces C1 más B, así sería, ¿no? Dos veces C1 más B. Entonces aquí dos veces C1, a ver dónde está, dos veces C1 más B1 igual a lambda. Y decíamos de aquí voy a despejar P1, un poco molestoso trabajar con este, pero bueno. Dos veces C1, P1, así. Entonces de aquí despejaba P1, que era igual a lambda menos B1 sobre 2C. Entonces P2 tiene la misma expresión, P3 tiene la misma expresión, etcétera, ¿no? Entonces, como P1 más P2 más P2 más P3 es igual a la potencia de la carga, entonces cada uno de estos términos, cada uno de estos términos P1, P2, P3 reemplazo en la ecuación, ¿no? Pero hemos visto que en la ecuación P2 tengo que limitarla al máximo. Entonces ya en el reemplazo que hago de cada una de ellas, a P2 le tengo que dar su valor para calcular un nuevo valor de lambda. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que voy a tener en el nuevo cálculo, voy a tener que considerar lambda menos B1, lambda menos B1 sobre 12,1 más el valor de P2 máximo, que es 19,5, ¿no? Más lo correspondiente a la máquina 3 sobre 12,3, todo igual a los 52, ¿no? Entonces, al aplicar Cantaker, fíjense, eso aplicado en la máquina, aplicado en la máquina 2, ¿no? Entonces, de esta ecuación voy a obtener un nuevo valor de lambda. Con ese nuevo valor de lambda, entonces calculo P1 y calculo P3, porque P2 ya sabemos que es 19,5, ¿no? Vuelvo a verificar que estas soluciones estén dentro de los límites. Entonces, evidentemente, todos están dentro de los límites y entonces esta sería la solución del problema. Cuando ya es la solución del problema,
Entonces puedo calcular el costo de cada máquina reemplazando esta potencia en cada una de estas funciones costo. Entonces ya tengo el costo de operación de cada máquina. Y si se fijan, es un costo horario. Entonces el costo de operación horario de cada máquina es este. Y el costo de operación del sistema, entonces sería la suma básicamente de los tres costos. Entonces, de esa manera habríamos resuelto el despacho económico para el ejercicio que nos hemos planteado, de tener cuánto debe generar cada máquina para atender la demanda, cuál debe ser su potencia de salida de las máquinas, cuál debe ser el costo de operación de cada máquina y cuál debe ser el costo de operación del sistema, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? Inge, perdón, Sí, cuando nosotros calculamos la ecuación esa de solución con la potencia 1, potencia 2, P3, ya después de corregirle, de modificar la máquina, ¿qué pasa si vuelve a no salirme entre los rangos de potencia mínima y máxima? ¿Volvería a aplicar Cantucker hasta que salga en la máquina? sí. Hay dos posibilidades, ¿no? Que una máquina, como decía en la condición de Cantucker, una máquina genere más potencia, ¿no? Mayor potencia que su máximo y eventualmente algún caso puede darse de que genera menos potencia. Entonces, decíamos, esto es muy importante entender para definir eso, que cuando una máquina genera mayor potencia que su potencia máxima, significa que la máquina es muy económica. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí en el despacho económico? Estamos buscando a las máquinas más económicas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿a quién me conviene aplicar Cantucker? ¿Al que genera mucho más generación que su límite? ¿O al que genera menos potencia? La que genera menos potencia y está por debajo de su potencia mínima significa que esta máquina es muy cara, ¿cierto? Entonces, cuando tenga que decidir y elegir a cuál máquina voy a aplicar Cantucker, a la que supera su máximo, esa voy a elegir porque es la más económica. Me interesa que esa máquina se quede porque es muy económica. Si en una siguiente iteración, aquí ha dado la casualidad que como solo tenemos tres maquinitas, entonces la necesidad de aplicar Cantucker solo ha aparecido una vez, porque, bueno, el problema ha dado para eso, ¿no? Pero si eventualmente volviera a aparecer otra máquina generando por encima de su capacidad, si se fijan, aquí tenemos tres máquinas. Hemos aplicado una vez Cantucker y al aplicar una vez Cantucker, ¿qué ha sucedido? Que solo quedaron dos máquinas. ¿Se acuerdan? Quedaron solamente dos máquinas para resolver. Si de las dos uno volviera otra vez a superar su límite, vuelvo a aplicar el Cantucker. Pero ya prácticamente la solución es trivial porque a esa máquina le tengo que poner a su máximo y la segunda máquina tiene que sumar lo necesario para alimentar la carga. No puede, la suma de las potencias en ningún caso puede ser, en ningún caso puede ser diferente de la carga a la que estoy alimentando. No sé si me explico. Por decir algo, si esta máquina, por ejemplo, hubiera dado 20 o 22, por decir, su límite era, su límite era 21. Y resulta que en la segunda vuelta, en el segundo cálculo, me volvió a dar esta máquina mayor.
pero con toda seguridad que esta máquina va a sumar lo necesario para cumplir la ecuación de balance, porque como estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, el resultado no puede salir diferente, ¿no? Si esta máquina, fíjense, diera 40, por decir un absurdo, ¿no? Y este ya es 19,5. Entonces, este seguramente va a tratar de irse muy, muy cerca de cero o se va a ir negativo. Entonces, a esta máquina la voy a poner en su máximo y automáticamente esta otra tiene que generar lo que necesito para que la suma de las tres máquinas dé 52. Jamás puede dar un valor diferente porque estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, esta consulta que me estás haciendo, con toda seguridad de que este, va a aparecer cuando estén resolviendo otro ejercicio. Entonces, ahí sí aparecería la consulta pertinente para ver qué hacer. ¿Está bien? Está bien, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Sí, que yo quería hacer una consulta. Dime. Dijo que cuando supera su máximo aplicando Cantaker, cuando aplicamos Cantaker y supera su máximo, decimos que es una barata, que es una máquina barata, Inge. Ujú, Y lo mismo correcto. sería cuando supera su mínimo aplicando Cantaker sería una máquina cara. Sí, correcto. Entonces, si se dan las dos situaciones al mismo tiempo, ¿cuál de las dos elegirías limitar? A la más cara. ¿Por qué? Porque esa es la solución más económica, ¿no ve? Sí. Gracias, Inge. A ver, otra vez respondeme. Si yo tengo dos situaciones, una en la que supera el máximo, interpreto que es más económica. Y cuando supera su límite hacia atrás, significa que si genera mucho menos que su mínimo, significa que la unidad es cara, ¿no? Mucho más cara. Entonces, ¿a quién pongo? ¿Cuál de los dos voy a aplicar el límite? ¿A la que genera más potencia o a la que genera menos potencia? Hola, hola. A la que es, a la que supera su mínimo, Inge, porque va a ser la más cara. No, pues hemos dicho que como estamos A la que buscando, genera más potencia. exacto, como estamos buscando despacho económico, la máquina que supera su máximo es la más económica, entonces esa me conviene que se quede. Por lo tanto, a la que voy a limitar es a potencia máxima, a la más económica. La más económica. Sí, sí, Inge, ahora sí ya la entendí. ¿Ya? Ok. Gracias. ¿Alguien más? Inge, disculpe, ¿va a existir algún caso en el que, por ejemplo, hayan dos o más máquinas que logren superar su máximo? Sí, puede existir. O sea, ¿cuál vas a elegir? Daría igual, digamos, porque... No, porque O no, una Inge. de ellas, ¿O qué criterio tendríamos que elegir seguramente, para poder... lo que pasa es que seguramente una de ellas va a generar muy por encima de su potencia máximo con relación a la otra. Entonces voy a elegir a la que supera mucho más su potencia máxima, porque está generando más porque es más económica. Entonces, entre las dos voy a elegir a la que genera mucho más potencia que su mínimo, que su máximo. ¿Tienes? Sí, está bien, gracias. De acuerdo. Ingeniero, una consulta. Si después de aplicar las condiciones de Cantaket, poniendo la potencia máxima, nos sale que también otra de las potencias, digamos la 3, supera su máximo, ¿qué tendríamos
Volvemos, de nuevo aplicar con Tocket. volvemos a aplicar Cantaker, exactamente. ¿Alguien tiene otra consulta? Muy bien, entonces, este procedimiento está más o menos entendido. Y fíjense que hemos resuelto mediante un sistema de ecuaciones. ¿Y por qué? Porque es un problema lineal, ¿no? Al ser un problema lineal, entonces la solución es posible por un sistema de ecuaciones. Pero ¿cuándo es lineal? Cuando no hay pérdidas. Cuando no existen pérdidas, la solución es lineal. ¿Ya? Y entonces vamos a aprender un método, eso también ya lo habíamos hecho en clase, es aplicando el método del gradiente. Entonces, el método del gradiente, lo que se hace, digamos, es buscar la condición en la que la suma de los costos es mínimo. Y esa posibilidad me da justamente el método gradiente. Si se acuerdan de cálculo 2, el gradiente indica la dirección donde una función es máxima o la dirección donde una función es mínima. O sea, es un método muy, muy poderoso en el que me permite hacer ese cálculo, ¿no? Solo que ahora es un método iterativo. Entonces, ¿cómo se inicia? Se inicia con un valor de lambda. Como es iterativo, tengo que darle valores iniciales. Entonces le voy a dar valor inicial a lambda. Después voy a obtener un nuevo valor de lambda después de la primera iteración. Y las iteraciones voy a realizar hasta que el delta P sea menor que una tolerancia. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, por ejemplo, del costo incremental, hemos dicho, es la primera derivada. Si se fijan, quedaba como lambda igual a 12P más B, ¿no? Si yo despejaba P, quedaba esta ecuación, como habíamos visto hace un momentito. Entonces, B es constante, C es constante, lambda es un valor inicial con el que yo calculo inicialmente P. Entonces, básicamente P va a quedar como una función de lambda. La que está abajo, la función de lambda, es esta básicamente. Entonces, la sumatoria de las potencias va a ser igual a la sumatoria de las funciones de lambda, igual a la carga, lo que hace ratito hemos escrito. Y hasta aquí he partido con un valor de lambda inicial. Entonces, si no consiguiera la solución con ese lambda inicial, entonces tengo que hacer una nueva iteración y para eso tengo que calcular un nuevo valor de lambda, ¿no? Entonces, ese nuevo valor de lambda, fíjense, voy a calcular incrementándole un delta lambda. ¿Y a qué va a ser igual el delta lambda? Va a ser igual al delta P sobre la sumatoria de 1 sobre 2C1. Conocido el valor de lambda, ahora voy a calcular nuevas potencias, reemplazando el lambda, ¿no? Voy a calcular nuevas potencias. Y voy a verificar que el delta P, que no es otra cosa que la diferencia de la potencia de la carga menos la sumatoria de las máquinas, esa es la diferencia, el delta P. Cuando este delta P quede muy cerquita de una tolerancia, entonces voy a decir que he encontrado la convergencia del cálculo. Si conozco los P's ya de la solución, puedo calcular F1, F2, etc. Y el costo total, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esto. Y para eso tenemos un diagrama de flujo que me dice qué hacer en el cálculo. Este diagrama ya lo tienen también, ¿verdad?
Sigue. Sí, sí, Entonces, en este diagrama partimos con los datos de la carga y las funciones costo. Partimos con un valor de lambda y una tolerancia que aquí está 0,1, pero podríamos ponerle un poco más pequeño, 0,01, digamos, ¿no? En lugar de 0,1. Y recuerden, cuando hacíamos este ejercicio en clase, cada uno de ustedes partió con un valor de lambda que era igual a la fecha de su cumpleaños, ¿se acuerdan? Y hacíamos eso para mostrarles que este método realmente es muy poderoso porque no depende de qué valor le dé a lambda, igual me va a ir a buscar muy rápidamente la solución. Entonces, si yo conozco el valor de lambda, conozco la función costo, he despejado cada potencia en estos términos, entonces voy a calcular cuánto vale P1. En la primera iteración, la clave es que me pueden dar valores muy raros, muy extraños. No importa, en la primera iteración eso es aceptable. Simplemente voy a ver el delta P. Obviamente el delta P no cumple, que es menor que un valor que le he dado. Entonces tengo que calcular un nuevo delta lambda. Con el delta lambda calculo un nuevo lambda, hago otra vez la iteración. Ahora sí, en la segunda iteración, me voy a fijar en los límites, si P supera su máximo, qué sé yo. Y en la segunda iteración recién voy a aplicar Cantac. ¿Ya? Entonces, obviamente, en el ejercicio se va a poder entender más fácil el problema. Entonces, aquí tengo las tres funciones costo y parto con un lambda de 16. Entonces, ustedes podrían partir con cualquier valor de lambda. Y una tolerancia de 0,1. Entonces, podría ponerle que sea más pequeño, digamos, 0,01. Porque el 0,1 hace diferencia, ¿no? En lugar de tener 52, voy a tener 52, más que 52 o menos que 52. La tolerancia es más pequeña, voy a tener más cerca la solución a 52 cuando sume las potencias de las máquinas. ¿Bien? ¿Qué hacíamos? Calculábamos el costo incremental para cada función. Despejábamos P1, P2, P3. Y fíjense, en la primera iteración, hago el primer cálculo con el lambda que le he dado como valor inicial. Voy a calcular cada una de las potencias. ¿Y qué ha resultado? Que P1 da 1490, P2 da 8375, P3 da 1455. ¿Por qué les digo que no importa la primera iteración? Porque si yo sumara estas potencias, de ninguna manera me dan ni cerca siquiera 52, ¿no? Entonces, esta primera iteración está buscando la dirección correcta del gradiente para ir a la solución. Entonces, la primera iteración no me voy a preocupar. Lo que voy a hacer es que con estos valores de P1, P2 y P3, con los valores de P1, P2 y P3, me voy a ir a calcular un nuevo lambda, ¿sí? Y voy a comenzar la segunda iteración. Entonces, aquí estamos en la segunda iteración. Bueno, aquí hemos calculado, perdón, esta es la primera iteración. Calculamos el delta P da menos 61,2. Estoy calculando el nuevo lambda, para eso necesito el delta lambda. Y el delta lambda me da menos 4,77,3, ¿sí? Entonces, con ese valor de delta lambda, calculo el nuevo lambda, el lambda 1. Entonces, el lambda 1 había sido 15,53. En estos casos, cuando estoy trabajando en el método iterativo,
tengo que tener cuidado en cuántos decimales estoy manejando. ¿Por qué? Mi tolerancia, ¿recuerdan a cuánto le hemos puesto la tolerancia? La tolerancia le hemos ajustado a una centésima, ¿no? Entonces, si la tolerancia es una centésima, por lo menos tengo que manejar 3 decimales, porque si no, por redondeos las voy a cortar y nunca voy a llegar a la solución. Entonces, tengo que manejar más decimales que mi tolerancia, siempre. Porque si no va a pimponear, un valor va a ser mayor, otro va a ser menor, nunca voy a encontrar la convergencia, ¿sí? Esta es una recomendación importante. Como trabajamos con la máquina, en la máquina quedan todos los decimales, ¿no? Entonces puede trabajar con todos los decimales. Muy bien. Entonces, con el valor de lambda, ahora voy a calcular las nuevas potencias, pero en P sub 1, 1, ¿no? Las nuevas potencias. Fíjense, este da 14,32,9, 24,62, 13,7. ¿Qué pueden decirme de estas soluciones? Hola, hola. La máquina 2 supera su límite. Entonces a la máquina 2 le voy a aplicar Cantaker, 19,5. Cuando vaya a calcular el delta P, le voy a poner las soluciones, excepto a la máquina a la que ha aplicado Cantaker, ¿no? Aquí le pongo 14,32,9, Cantaker 19,5, el valor de Cantaker, más 13,07, ¿sí? Y cuando tenga que calcular, aquí está el secreto de esta parte, ¿no? Cuando tenga que calcular el nuevo lambda, aquí en el denominador, en el término donde apliqué Cantaker, en la potencia a la que le he aplicado Cantaker, le tengo que poner 0. Si le apliqué Cantaker a la 2, esto es 1 sobre 2C1. Aquí era 1 sobre 2C2, pero este término le corresponde a la potencia 2, entonces le pongo 0. 1 sobre 2C1, ¿sí? Este es el secreto básicamente de este método iterativo. Os voy a calcular el nuevo lambda, que es 1,28,8. Y con ese nuevo valor de lambda, que me da el anterior lambda más el 1,28,8, me da 16,81,5. P2 ya conozco, ya está por Cantaker en su valor 19,5 y quedaron estas 2 unidades. Reemplazo el valor de lambda, el nuevo lambda aquí, y me va a dar P1 15,89. P3 me va a dar 16,61. Calculo el delta P y delta P me da 0. Entonces ha habido convergencia en el método. Si ha habido convergencia, entonces ya puedo calcular la función costo 1 con ¿qué valor de potencia? Con 15,89. ¿Sí? Calculo la potencia o el costo 2, el costo horario de la unidad 2, ¿con qué potencia? Con 19,5. Calculo la potencia 3, ¿con qué potencia? Con 16,61. Y de esa manera tengo los costos de operación de cada máquina. Sumo los 3 costos y voy a tener el costo de operación total del sistema, pero horario. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, ingeniero. Excelente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar esto mismo a un ejercicio, y lo que vamos a hacer para ello es modificar en el ejercicio un dato, ¿no? Vamos a modificar un dato. Por ejemplo, aquí, este costo de combustible
este costo de combustible se aplicaba a las 3 máquinas, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el costo de combustible. Este va a ser digamos que este va a ser costo de combustible para la máquina 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces le voy a abreviar un poquito aquí. Para la máquina 2, digamos. Como costo de combustible para la máquina 2, ¿no? Podría cambiarle el costo de combustible a las demás máquinas. Entonces aquí simplemente me voy a copiar esto. Esto va a ser para las máquinas 1, 1 y 3. Voy a cambiar a 1.20, por decir algo, ¿no? Entonces, esto que ahorita tengo como ejemplo va a ser un ejercicio para que ustedes resuelvan. Entonces, me voy a copiar aquí. Y van a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho ahora, solo que van a tener que calcular con la función costo, van a tener que calcular las nuevas funciones costo. ¿Está bien? Disculpe, Inge, la demanda suministrada de 52 megawatts, ¿va a seguir siendo ese valor o va a cambiarlo también? Bueno, le vamos a poner el mismo valor. Así ahorita voy a generar la planillita para que ustedes puedan sacarle una foto, ¿ya? Ahora hay que calcular nuevos valores, ¿no? Y a partir de eso, claro, tienen que volver a hacer el ejercicio nuevamente. Bien, entonces este es el ejercicio. Y aquí voy a modificar nomás esto.
Entonces, cópiense esta lámina. Voy a proyectarla mejor para que la vean. Entonces, fíjense que estamos resolviendo el mismo ejercicio, pero ahora el costo del combustible para la máquina 1 y 3 es 1.20. Para la máquina 2 sigue siendo el mismo valor. Entonces tienen que hallar las nuevas funciones costo y en base a eso hacer otra vez el ejercicio. ¿Ya? Como quiera que esto es muy sencillo, vamos a hacer por el método del gradiente el cálculo de una vez. Y como es tarea, si ustedes quieren, pueden hacer por solución primero y después pueden hacer aplicando el método del gradiente. ¿Sí? Entonces, por favor, resolvemos este ejercicio por los dos métodos. Va a ser más, les va a servir bastante para practicar, digamos, ¿sí? Entonces, por los métodos lineal y gradiente. Muy bien. Y la siguiente clase, entonces ya haríamos, en base a esto podemos hacer el despacho considerando las pérdidas en el sistema. ¿Tienen alguna consulta? Sí, Inge, una consulta. Cuando habló hace rato de delta P en el método del gradiente, ¿tiene que ser cercano a cero o tiene que ser menor a la condición que nos hemos dado al principio, que era 0,01? No te copié muy bien la primera parte. Un poquito más alejado del micrófono, por favor. Le preguntaba del método de gradiente de delta P. Hemos concluido que converge cuando es igual a cero. En los próximos ejercicios, ¿tiene que ser igual a 0, Inge, o tiene que ser menor a la condición que nos hemos dado, que era 0,01? Sí, tiene que ser menor o igual a la tolerancia que le hemos dado. Entonces, ¿puede ser negativo también, Inge? Puede ser negativo también, exactamente. Pero que sea Gracias. en valor absoluto, esa es la clave. En valor absoluto, imagínate como cuando estudiabas límites, el epsilon, ¿te acuerdas? El epsilon básicamente era un círculo de radio epsilon, ¿no? Entonces quiere decir que la solución puede estar entre 0,01 y menos 0,01. O sea, en ese rango tiene que estar. Entre menos 0,01 y más 0,01. Ese es el rango en el que puede encontrar la solución. Gracias, Inge. Ok. Entonces les voy a publicar esta pequeña transparencia con el ejercicio para que ustedes tengan los datos o han sacado foto. Yo le saqué ya foto. Ya. Si no, de todas maneras, por si acaso, voy a subir esa transparencia para que ustedes puedan tener en el Classroom. ¿Ya? Perfecto. Entonces nos veríamos el día lunes si no tienen más preguntas. Como tenemos todavía un tiempito, si gustan pueden aprovechar para preguntar. Inge, una consulta. Sí. Al momento de nosotros buscar el mínimo costo en nuestras máquinas y usar los dos métodos, ¿cuál es más exacto? ¿Cuál se utilizaría más? Bien, ¿por qué estamos haciendo el método del gradiente ahorita? Siendo uninoodal,
sin duda el más facilito es el lineal nomás, es la solución del sistema de ecuaciones, ¿no ve? Pero esa es una situación ideal. En la práctica siempre es con pérdidas, ¿no? Entonces ya no puedo resolver por el método lineal cuando tengo un sistema con pérdidas. Tengo que hacer por un método iterativo. Como cuando hacemos la solución de flujo de potencia, como es un problema no lineal, entonces tengo que resolver por métodos iterativos. Entonces, hemos aprendido ahorita el método del gradiente, porque ese método luego lo vamos a aplicar para el despacho económico con pérdidas. Porque al ser con pérdidas solo podemos resolver por método iterativo. Pero si es uninodal, sin duda la solución más simple, más directa es la lineal nomás, pues, ¿no? Pero estamos aprendiendo el gradiente para luego aplicar al despacho económico con pérdidas. Por ese motivo hemos aprendido. Y la tarea van a ser por los dos métodos. ¿Por qué? Porque cuando hagan por el método lineal van a tener la solución. Cuando hagan por el método iterativo ya saben a qué valor deben llegar en la solución. Por eso es que vamos a hacer por los dos métodos. ¿Qué consultas más tienen? Ingeniero, esta tarea le tenemos que presentar ¿hasta qué día? Hasta el lunes. Antes de la clase lo depositan en el Classroom. Entonces, otra vez les pido que trabajen en un grupo de 3 también, de manera que puedan conversar, discutir entre ustedes, apoyarse, ¿ya? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí y nos vemos el lunes a las 6:45. Gracias, Inge. Ok, hasta luego.